Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 19, un tema de paso ya un poco conocido. Como siempre, antes de nuestro estudio, vamos a iniciar con una oración. Buen Dios, que al estudiar nuevamente el tema de las ciudades de refugio podamos descubrir en ellas nuevamente tu bondad y tu carácter, que de esta forma podamos apreciar las leyes que encontramos en las Escrituras. En Jesús. Amén. Capítulo 19 del libro de Deuteronomio nos trae al tema de las ciudades de refugio. Ustedes recordarán que este tema ya lo hemos explorado previamente en nuestros estudios de los libros anteriores. De hecho, una de las cosas importantes, necesarias, que lo comentamos al inicio del estudio del libro de Deuteronomio, es entender que en cierta forma en el Pentateuco hay mucha repetición, ¿sí? Sin embargo, esta repetición radica en el hecho de la comunidad hacia la cual se están dirigiendo estas leyes va cambiando con el paso del tiempo. Y hay algo que pasa cuando uno está hablando de leyes, especialmente leyes en la Biblia. Resulta y pasa que cuando uno piensa en una ley, uno da una ley ante el pueblo, ¿sí? Y ahí hay un principio general y se conciben algunas posibles circunstancias en las cuales ese principio general se puede desempeñar. Entonces, las circunstancias en las que ocurre esto empiezan a cambiar con el paso del tiempo. Y entonces estas nuevas circunstancias generan un ciclo donde la persona que da la ley tiene que volver a pensar cómo ese principio general y cómo eso que él estaba buscando debe adaptarse a estas nuevas situaciones en las cuales él se encuentra. A la luz de esto es que vemos nosotros que en el libro de Deuteronomio, si bien se mencionan temas similares y se repiten porciones que ya se han dado previamente en los libros anteriores, también se incluye un cierto material nuevo, y el material nuevo tiene que ver con las circunstancias nuevas que va a enfrentar el pueblo de Israel, pensando ahora en que ellos van a ir a Canaán, van a ir a conquistar y ahora se van a establecer en esta tierra. La legislación que Dios le da al pueblo en Éxodo, que Dios le da al pueblo en Levítico, o aún ciertos elementos que se mencionan en Números, tienen una relación con el pueblo de Israel mientras transita en el desierto. Pero una cosa es un pueblo nómada que no tiene un sitio fijo donde quedarse, y otra cosa será el pueblo de Israel una vez entre a Canaán. Entonces, en el libro de Deuteronomio, especialmente en el capítulo de hoy, pero también lo hemos visto en momentos anteriores y en capítulos anteriores, el libro de Deuteronomio reflexiona mucho sobre el rol del pueblo de Israel una vez ellos conquistan la tierra de Canaán y cómo entonces ahora van a vivir la ley de Dios, ahora ya en ciudades establecidos con ciclos de agricultura y demás. Además, otro elemento importante para estudiar las leyes, no solo de hoy, sino de los capítulos que vendrán a continuación. Recordemos, muy importante, que cuando vemos la ley no debemos centrarnos solo en la ley, sino que la ley es un reflejo del carácter de aquel que da la ley. Entonces, las leyes tienen un propósito y parte de ese propósito nos refleja o nos ilustra el carácter de, en este caso, Dios, que es quien da la ley. Entonces, siempre tenemos que tener estas dos cosas presentes al estudiar las leyes en la Biblia. Por un lado, que los principios van evolucionando y cambiando porque las circunstancias van cambiando. Y en segundo lugar, que las leyes reflejan el carácter de aquel que las da. Con eso en mente, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 19. Aquí nosotros vamos a tener dos porciones, una la ciudad de refugio y la segunda es cuántos testigos se requieren para ejecutar un juicio. ¿Ok? Ahora, aquí en la primera parte nos vamos a dar cuenta que en los primeros 14 versículos se habla de la ciudad de refugio, ya lo sabemos, Dios designa que las tribus de Israel debían darle de cada una de las tribus unas ciudades a los levitas. Y de estas ciudades de estas ciudades que los levitas tenían, iban a apartar, aquí en Deuteronomio se hablan de 3 ciudades que iban a servir como ciudades de refugio. ¿Ok? ¿Y a quién podía ir a estas ciudades de refugio? Estas ciudades de refugio iban a poder ir aquellas personas que cometían un delito, pero que lo hacían involuntariamente. Entonces, en el versículo 4 se nos dice que el homicida, por ejemplo, los homicidas que llegan allí a refugiarse serán aquellos que hayan matado a su prójimo sin premeditación o rencor. Y entonces aquí es la razón por la cual vuelve a repetirse el tema de la ciudad de refugio, es porque ahora se incluyen nuevos elementos, nuevas situaciones que cobijan este principio. Una de ellas es, por ejemplo, si un hombre va con su prójimo a buscar al bosque a cortar leña
y cuando él va a dar el hachazo, ¿cierto? Esa parte que corta del hacha sale volando y golpea a su prójimo y lo mata. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Era natural, de hecho, Dios mismo lo va a decir al final de este capítulo, en el versículo 21, que el principio que gobernaba el sistema de justicia en cuanto a estos temas era vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, si hay alguien que mata a otro, pues él debe pagar con su vida. Pero nosotros vemos aquí que no hay una premeditación y que la persona que termina matando al prójimo no lo quería hacer. Entonces Dios crea una condición especial para este tipo de personas y les dice, miren, ustedes lo que van a hacer es que hay unas ciudades de refugio, entonces ustedes van a ir a estas ciudades y ustedes van a estar allí en esta ciudad y van a esperar allí y allí van a estar seguros hasta que se pueda determinar en un juicio lo que ha ocurrido y entonces cuál es la pena que debe afrontar la persona. Ustedes dirán, pero es que esto hoy queda como sin sabor, esto hoy queda como que no tiene propósito hablar de esto hoy en día, no estamos en el tiempo de Israel y esto podrá ser muy cierto. Pero aquí es donde quiero que nos centremos en el carácter, ¿sí? En el carácter de Dios, que es quien nos da esta ley y por lo tanto se ve reflejado un principio. El principio es que Dios no es un Dios injusto. ¿Sí? Dios no es un Dios injusto. Y entonces, si Dios no hubiese diseñado las ciudades de refugio, fácilmente una persona que mata al otro involuntariamente se vería perjudicado porque sin intención los familiares de la otra persona lo buscarían, ¿no? Lo matarían a él porque él tiene que pagar con su vida, pero Dios dice, no es lo mismo una persona que mata a otro premeditadamente, que lo embosca y que tiene toda la intención de matarlo a otro, que pudo haber asesinado a otro por un accidente. Entonces, nosotros vemos aquí el principio de la justicia divina operando, el principio de que aun cuando la persona que cometió un mal, porque al fin y al cabo la persona aún sin querer asesina al otro, no es la misma pena la que recibe esta persona que la pena que recibe alguien que lo hace premeditadamente. Entonces nosotros vemos que la justicia de Dios es una justicia que tiene en cuenta este tipo de detalles. ¿Okay? Dios es un Dios justo, un Dios que toma en cuenta este tipo de detalles. Y esto es importante. Cuando nosotros reflexionamos sobre el hecho de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento, nosotros aquí es donde logramos entender todo lo que Jesús hizo por nosotros. En Romanos 3, en los versículos del 23 en adelante, se nos habla de cómo Dios colocó a Jesús o hizo de Jesús en el versículo 25 propiciatorio por nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir que Jesús fue hecho propiciatorio por nuestros pecados? Quiere decir que Jesús recibió el pago justo de todo lo que yo debía recibir. Y Dios es un Dios justo. Lo acabamos de demostrar. Entonces, Él condena de acuerdo, en este caso, el homicidio, de acuerdo a si había sido premeditado o no. Y entonces Él condena nuestro pecado como Él debe condenarlo con la muerte. Solo que en vez de recibir yo la paga, la recibe Jesús. Entonces, en cierta forma, Jesús es nuestra ciudad de refugio a quien nosotros podemos ir y en quien nosotros podemos tener la seguridad de que vamos a estar allí hasta que se emita un juicio correcto y hasta que se emita un juicio justo. Pero el juicio justo se emitió en la cruz del Calvario porque todo lo que Jesús estaba recibiendo era lo que justamente yo debía recibir. Y entonces la justicia de Dios siempre está acompañada del amor de Dios. Y por eso es que en la cruz la imagen de un Dios justo, que a veces esa imagen del Dios justo se quiere erosionar en los tiempos modernos, yo no puedo entender plenamente el amor de Dios hasta que no entiendo plenamente su justicia. Y la justicia de Dios que se manifiesta en la cruz y que castiga a Jesús por algo que Él no hizo, allí entendemos cuán grave es el problema del pecado y cuán serio es el castigo que se debe recibir. Pero al mismo tiempo vemos que Dios no dejó de ser justo, sino que encontró la solución para que Él pudiese ser justo con el pecado, pero al mismo tiempo pudiese ser amoroso con el pecador, y la forma era colocando a Jesús a morir en lugar de los pecadores. Lo que nosotros vemos entonces no es un problema, pero sí vemos hasta qué límites pudo llegar Dios con tal de demostrar su amor por nosotros, pero al mismo tiempo su justicia, una justicia invariable que
da a las personas lo que merecen. Entonces nosotros vemos aquí cómo se unen estos dos conceptos, ¿no? Y vemos nuevamente rescatado el carácter de Dios, porque aquí el punto central es el carácter de Dios. Porque Satanás trata de desvirtuar el carácter de Dios diciendo o que Él no es justo o que Él no es amoroso. Y lo que la cruz del Calvario nos muestra es que Él es las dos cosas. Él es tanto justo como amoroso. La próxima vez que tú tengas dudas sobre el carácter de Dios, sobre quién es Él, sobre si verdaderamente Él es amoroso o no, mira la cruz del Calvario y allí estarán las respuestas a esas preguntas que tú estás buscando y que tienes en tu mente respecto a quién es Él. Él es un Dios de amor y un Dios de justicia.